Bienvenidos al enigma conocido como el misterio de las hormigas. Un cuento envuelto en sombras. Este misterio ha atraído a innumerables individuos hacia las criaturas indefensas conocidas como hormigas. Estos pequeños y trabajadores insectos funcionan en perfecta armonía con una compleja estructura social que ha inspirado asombro y fascinación durante años. Inicialmente desapercibidas para muchos de los que pisaron la Tierra, las hormigas son custodios de un intelecto y una disciplina extraordinarios. Su increíble capacidad para coordinarse y trabajar como unidad colectiva ha hecho que los científicos investiguen profundamente su existencia. En el misterio de las hormigas, la desaparición de un entomólogo llamado Dr. Sander ha intensificado la curiosidad por estos seres. Desapareció sin dejar rastro hace 6 meses mientras estudiaba un tipo peculiar de hormiga en una remota selva tropical. Sander siguió intrincadamente esta especie de hormiga en particular y trazó meticulosamente sus actividades. Dado que la mayoría de sus hallazgos se perdieron, las lagunas en el conocimiento que rodean a estas hormigas han intrigado tanto a los entomólogos aficionados como a los profesionales. Los principios que rigen el comportamiento de las hormigas siguen siendo un enigma profundamente arraigado en misterios complejos. Se sugiere que poseen la estrella beta, y tienen la capacidad de percibir las ondas electromagnéticas emitidas desde la Tierra. La sociedad de las hormigas está notablemente diseñada y es compleja. Cada individuo exhibe una dedicación translúcida al bienestar de la colonia, manteniendo la armonía dentro de los de su especie. Sin embargo, se ha observado un cambio inquietante en el bosque donde desapareció Sander. Una civilización casi impecable, la población de hormigas del bosque se transformó drásticamente tras la desaparición de Sander. Las colonias de hormigas que alguna vez vivieron en cooperación comenzaron a mostrar frecuentes escaramuzas y patrones de comportamiento perturbados. Se entiende a través de teorías postuladas que las hormigas pueden cambiar sus características según la necesidad de supervivencia. Algunos incluso han sugerido que las colonias de hormigas pueden comunicarse telepáticamente y compartir recuerdos colectivos. Si bien exteriormente puede parecer que las hormigas actúan casi robóticamente en su persistencia para el bien de la colonia, también exhiben extraordinarias capacidades de resolución de problemas, adaptabilidad y una asombrosa capacidad para innovar con sus recursos limitados. La desaparición del Dr. Sander catapultó a estas hormigas a un estado notablemente reaccionario. Tarareando una extraña canción al unísono, buscaron algo que predijera un cambio presagioso en su existencia y que tuviera las características de una siniestra profecía. El contacto inicial con estas peculiares hormigas dejó a una con la impresión de que estaban comunicando un mensaje muy detallado e intrincado. La vibración que produjeron bajo nuestro equipo apoyó la afirmación de que las comunicaciones con las hormigas podrían trascender las limitaciones del lenguaje hablado. Las interacciones cambian entre los organismos y su entorno. Dr. Sander creía que había un diálogo significativo entre las hormigas y su entorno y, para comprender el comportamiento ANTS, era fundamental decodificar estos mensajes. La desaparición de Sander parece haber causado un efecto dominó entre estas criaturas. Han llevado su fuerza comunicativa a un nivel sin precedentes, alimentando una narrativa de un misterio que puede exceder la comprensión académica. La armonía que alguna vez caracterizó a la comunidad de hormigas de la selva tropical ahora fue reemplazada por una disonancia inquietante. Una tensión casi palpable irradiaba por toda la escena y las alguna vez humildes criaturas emanaban una escalofriante inteligencia colectiva. Una hormiga no es más que un ser pequeño, fácil de pasar por alto, pero imposible de menospreciar una vez que uno se enfrenta a la escala total de su civilización interconectada y su comportamiento inquietantemente cohesivo. La vida, en todas sus formas, está orientada a la supervivencia. Pero la desaparición de Sander parece haber alterado el modus operandi de las hormigas en el bosque. Se han convertido en una imagen de supervivencia a cualquier precio, dispuestos incluso a desafiar las leyes mismas de su sociedad para vivir. La claridad y una comprensión más profunda de la situación en la que se encuentran las hormigas podrían arrojar luz sobre la razón por la que el Dr. Sander desapareció. Los signos, aunque borrosos y crípticos, cuentan una historia de profundas implicaciones. Las hormigas son criaturas profundas con mucho que enseñar a la humanidad. Sin embargo, sus modalidades de comunicación pasan desapercibidas. Es como si enviaran señales que pasan por alto nuestra recepción habitual, dejándonos en la oscuridad por su profunda sabiduría. La quietud que ahora envuelve el laboratorio de investigación utilizado por Sander aporta una vacilación que señala la presencia de algo invisible, pero indudablemente imponente.
La evidencia de un gran avance en la investigación, anteriormente organizada en un orden caótico pero interesante, ahora yacía dispersa, añadiendo confusión a los ya problemáticos observadores. La trama se espesa a medida que se informa del descubrimiento de especies de hormigas previamente desconocidas. Caracterizada por características claramente únicas, la especie instiga entusiasmo y urgencia entre los entomólogos, al mismo tiempo que intensifica la difícil situación para decodificar su comportamiento críptico. La noticia del descubrimiento de una nueva especie de hormiga trae un destello de esperanza. Pero la siniestra atmósfera heredada que rodea su comportamiento amortigua el espíritu. Las nuevas hormigas exhiben una exclusión mutua inusual, manteniéndose reservadas en lugar de integrarse con las colonias originales. Surge un nuevo horizonte en la comprensión general de las hormigas con los cánticos codificados que resuenan desde dentro de sus filas. Las hormigas crean una armonía desconcertante que desentraña lentamente un siniestro secreto guión, una táctica de supervivencia construida por la evolución y la necesidad. El descubrimiento de un compuesto químico producido por las hormigas solo complica aún más el enigma. Con la cognición humana tan alejada de la de las hormigas, ¿cómo podríamos esperar comprender plenamente su complejo comportamiento social? El lenguaje codificado de las hormigas, audible solo para las de su especie, lleva a los observadores a creer que están diezmando a sus enemigos, con una tranquilidad inquietante que resuena en el otrora animado bosque. Anhelar desbloquear los misterios de las hormigas ha llevado a descifrar su lenguaje, a tratar de ver el mundo como lo hacen un rompecabezas con posibilidades ilimitadas que ofrece vislumbres intrigantes de su civilización. El corazón de este cuento, ahora, gira en torno a un código insondable su canto, su baile y sus susurros están sincronizados, profundizando en extrañas permutaciones de melodías simétricas, comunicándose en una frecuencia no detectada por nuestros sentidos. La exhibición hipnótica de hipnotismo de las hormigas inerva una extraña sensación de ansiedad entre los espectadores. El fenómeno aterroriza y fascina, insinuando un horror descubierto que se encuentra dentro del ámbito del hipnótico. Una armonía disonante domina a los observadores mientras un apocalipsis incrustado en los susurros de las hormigas disipa su ilusión de tranquilidad. El código en sus murmullos hacía que descifrar el idioma fuera una tarea imposible, exasperantemente críptica y engañosa. La preservación de las colonias de hormigas en el bosque atestigua un diseño natural que asombra al mundo científico. Aunque nerviosa pero persistente, la civilización de las hormigas persevera, subrayando el valor de esta pequeña vida que da forma al tejido mismo de su bosque. La vida pulsa en todos los rincones del mundo natural y cada organismo contribuye a una intrincada red de existencia. Pero, a medida que se desarrolla el misterio de las hormigas, se pasa por alto un matiz persistente. La humilde hormiga podría tener las claves para comprender la vida en la Tierra. La complejidad y profundidad del mundo de las hormigas se desmoronan continuamente de maneras impredecibles. Día tras día, revelación tras revelación, el misterio de las hormigas se convierte en algo más que un simple estudio científico. Se convierte en un testimonio de la intrincada armonía del mundo natural. La pequeña e insignificante criatura mantiene dentro de su diminuta forma un universo tan misterioso y grandioso como el cosmos, repleto de acertijos sin resolver. En esa modesta existencia de la hormiga reside la clave para desbloquear el enigma de la vida en la Tierra. Ocultando un mundo tan vasto dentro de sus pequeñas formas, estas hormigas tienen más de una historia que contar. Su enigmática existencia colectiva resuena con el silencio sombrío de misterios desconocidos, que resume el ritmo tumultuoso de la naturaleza.